Y el tema de hoy, como lo pueden observar en pantalla, es análisis combinatorio, segunda parte. En la primera parte de este tema, estuvimos analizando, por ejemplo, qué cosa es una permutación, ¿no? ¿Qué cosa es una permutación? Dijimos que una permutación es una forma en la cual nosotros ordenamos distintos elementos. Y bueno, estos elementos pueden ser pues personas, animales, cosas, objetos, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces las distintas maneras en las que podemos ordenar a estos elementos se le llama permutación. Pero vimos que habían tipos de permutaciones: permutación lineal, permutación circular. También vimos que teníamos que aplicar principio de adición, principio de multiplicación. Haciendo un resumen ya de lo que vimos en la parte 1, el principio de adición lo utilizamos cuando los eventos pueden trabajar de manera independiente, por separado. Y también vimos que el principio de multiplicación se utiliza cuando los eventos en cuestión tienen que trabajar de manera simultánea o en conjunto. ¿Correcto? Entonces no te olvides: adición, eventos independientes o por separado. Multiplicación, cuando los eventos son simultáneos o en conjunto. Permutación, formas o maneras de ordenar distintos elementos, ya sea de manera lineal o de manera circular. Eso es lo que vimos en la parte número 1 de este tema. Ahora, en la parte 2, vamos a ver permutación con elementos repetidos. ¿Ya? Permutación con elementos repetidos. Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla, ya vamos a editar esta parte. A ver. Dice, es la selección de un número de elementos de un conjunto cuando existen elementos que se repiten. Pongamos un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, nos dice, ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con todas las letras de la palabra carreta, sin importar que las palabras tengan o no sentido? Eso significa que, por ejemplo, yo puedo formar con la palabra, con las letras de la palabra carreta, ya puedo formar algo parecido a esto, ¿no? A ver, algo que no se pueda leer. Ya, una cosa así, ¿no? A ver, vamos a poner así. Doble R. Ya, ¿no? A ver, si quisiéramos pronunciar esa palabra, pues como que sería difícil, ¿no? Pero, bueno, dice, la pregunta es, sin importar que tengan sentido o no tengan sentido las palabras que se formen. Como verás acá, esta palabra no tiene sentido. ¿Qué significará? Ni idea. No aparece en el diccionario, nada. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden formar? Pero tienes que tener en cuenta una cosa, ¿no? A ver, voy a retroceder acá. Imagínate que tú haces un intercambio en estas dos R's que ves aquí. Las intercambio. Esta R la mueves para acá y esta R la mueves para acá. Se seguiría leyendo igual, ¿cierto? Profe, pero si se sigue leyendo igual, entonces, ¿qué sentido tendría intercambiar esas R? Ese es el punto. Cuando tenemos permutación con elementos repetidos, van a haber ordenamientos que van a quedar exactamente igual que el anterior. Entonces, como van a haber ordenamientos que también se van a repetir, por esa razón, se utiliza esta propiedad que ves aquí, para que solamente te quedes con los ordenamientos que de verdad valen la pena. Entonces, la teoría dice, permutación de n elementos, donde los elementos que estoy señalando a continuación son la cantidad de veces que se repiten. Ojo, no son los elementos que se repiten, no, no, no. Son la cantidad de veces que esos elementos se repiten. Aplicando el ejemplo entonces con la palabra carreta, como vemos tiene 7 letras, es decir, 7 elementos. La letra A se repite 2 veces y la letra R también se repite 2 veces. Entonces sería así, permutación de 7 elementos,
donde un elemento se repite 2 veces y otro elemento también se repite 2 veces. Fórmula o propiedad sería factorial del total de elementos dividido entre la multiplicación del número de veces que se repite tal elemento. El elemento A se repite 2 veces, colocamos factorial de 2. Por el elemento R se repite 2 veces, por eso se vuelve a colocar aquí factorial de 2. Resolviendo esta operación, el resultado vendría a ser 1260. Significa que con carreta se puede formar 1260 palabras sin importar si se pueden leer o no se pueden leer, ¿correcto? Bien, continuamos. Veamos un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Dice, Federico tiene 7 banderas del mismo tamaño y modelo. 2 blancas, 2 rojas y 3 azules. ¿Cuántas señales diferentes podrá hacer si las iza todas a la vez en un mismo mástil? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tiene 7 banderas del mismo tamaño y mismo modelo, y vemos que hay 2 blancas, 2 rojas y 3 azules, y tiene que utilizar todas, ojo, tiene que utilizar todas las banderas, ¿ya? Entonces van a haber ocasiones en las que, como hay 2 blancas, 2 rojas y 3 azules, va a salir el mismo izamiento, ¿correcto? Puede salir blanca, blanca, roja, roja, azul, azul, azul. Si yo intercambio las blancas, seguiría siendo lo mismo. Entonces, para poder obviar ese izamiento que se va a repetir, aplicamos la propiedad, que ya la conocemos, y vendría a ser así, ¿no? Sería, como son 7 banderas, sería factorial de 7 elementos, o perdón, permutación de 7 elementos, donde de esos 7 elementos, un elemento se repite 2 veces. Otro elemento se repite 2 veces y otro elemento más se repite 3 veces. Aplicando la propiedad, vendría a ocurrir de la siguiente manera. Factorial del número de elementos que hay en total, dividido entre el producto de número de veces que se repite cada elemento. Como este elemento se repite 2 veces, factorial de 2. Como este elemento se repite 2 veces, factorial de 2. Como el otro elemento se repite 3 veces, factorial de 3. Se resuelven las operaciones y llegamos al resultado que es 210. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuándo, profe, tengo que aplicar, ya? ¿Cuándo tengo que aplicar, eh, cuándo tengo que aplicar esta propiedad de la permutación con repetición? Ajá, ¿ya? ¿Cuándo se aplica? Cuando existen elementos que se repiten y tengas que utilizar todos los elementos. Vuelvo a repetir. Se utiliza cuando tienes que utilizar todos los elementos en cuestión, pero hay elementos que son repetidos o que se repiten. Ahora vamos con lo siguiente. La siguiente parte de la teoría es la variación. ¿Ya? Es la variación. A ver. Listo. Un momento. Alguien. Ya. Muy bien. Listo. Variación. ¿Qué es variación? Bien. Leemos. A la selección de un grupo de objetos de un conjunto, teniendo en cuenta el orden en el que estos son elegidos, se le denomina variación. Es decir, de un grupo de objetos, tú vas a escoger unos cuantos. ¿Ya? De un grupo de objetos o elementos, tú vas a escoger unos cuantos. ¿Ya? Vas a escoger unos cuantos. Entonces, ese es un primer dato. ¿Ya? Vamos a subrayarlo. Entonces, la selección de un grupo de objetos. ¿Correcto? No van a participar todos los objetos, van a participar unos cuantos. ¿Y qué cosa es lo siguiente que hay que tener en cuenta? Dice acá, teniendo en cuenta el orden. Significa que el orden
Sí importa. Importa la manera en la que estén ordenados. Ejemplo. Nos dicen, 7 amigos van al cine y solo encuentran una fila con 4 asientos. ¿De cuántas maneras se podrían sentar? Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, son 7 y solamente hay 4 asientos. Significa que 4 asientos se van a sentar. No es lo mismo sentar a Pepe, Jorge, Lucía y Luciano, ¿no? Que sentar, por ejemplo, a María, Pepita, Luciano y Lucía. No es lo mismo. ¿Por qué, profesor? Porque el orden importa acá. No son los mismos amigos. No sabes si la van a pasar bien o si la van a pasar mal. Es otra forma de ordenarlos. Entonces, cuando el orden importa, interesa, cumple un papel relevante, entonces se utiliza la propiedad de la variación. Acuérdate de eso. Cuando el orden importa y de todos los elementos te vas a quedar con un grupo de ellos, utilizas variación. ¿Ya? La propiedad de la variación vendría a ser, bueno, variación de 7 elementos en total, donde solamente van a participar 4, vendría a ser factorial del total, dividido entre el factorial de la diferencia de estos dos. Resolviendo la ecuación, vendría a ser 840. 840 formas en las que se pueden acomodar estos 4 amigos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Avanzando, tenemos otro ejemplo, el ejemplo número, a ver dónde está, perdón, el ejemplo 4 es de combinación. Listo, vamos con combinación. Ya está. Profe, ¿cuándo se aplica combinación? Cuando un grupo de objetos vas a escoger unos cuantos, ¿ya? Vamos a subrayar esta parte entonces, la selección de un grupo de objetos, ¿ya? De un conjunto, es decir, de todo el conjunto solamente vas a escoger a unos cuantos. Pero aquí la diferencia es que no va a importar el orden en que estos son elegidos. Es decir, no interesa el orden. Cuando eso ocurra, se utiliza combinación. La propiedad dice combinación de n elementos donde solamente vas a tomar en cuestión m, nada más. Entonces, pongamos un ejemplo, nos dicen, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden seleccionar 2 alumnos de un total de 5 alumnos? Bueno, como acá solamente me hablan de seleccionar 2 alumnos, ¿ya? 2 alumnos. ¿Interesa el orden o no interesa? Bueno, mira, dice, seleccionar a María y a José es lo mismo que seleccionar a José y María. Nos damos cuenta que no interesa el orden en que estos personajes fueron seleccionados. Luego decimos, entonces, bueno, si yo escojo a José y María, es lo mismo que escoger a María y José. ¿Afecta en algo? No. ¿Cumplo la condición de escoger a 2 alumnos? Sí, cumplo con la condición. Entonces, cumplo con la condición. ¿Afecta el orden en el que yo los coloque? No, no afecta el orden porque al final solamente estoy eligiendo a 2 personas. Bueno, como no interesa el orden, ¿ya? Como no importa el orden, entonces decimos combinación de 5 alumnos donde solamente vamos a escoger a 2. Sería factorial de esos 5 alumnos multiplicado por el factorial, o perdón, dividido entre el factorial de esos 2 alumnos que vamos a escoger, pero multiplicado por el factorial de la diferencia entre el total y los escogidos. ¿Correcto? Diferencia entre el total y los escogidos. Factorial también. Resolviendo esa operación, pues, llegamos a la conclusión de que vendrían a ser 10. ¿No? 10, acá es 10 sin factorial, nada más. Muy bien. Finalmente, último, nos dicen con las frutas plátano, manzana, papaya y fresa, ¿cuántos jugos surtidos de 2 frutas se podrán preparar? Ah, si te das cuenta, tenemos 4 frutas a escoger, pero para el jugo solamente voy a elegir 2 frutas. Entonces, ¿importa el orden? ¿Importa si yo pongo primero papaya y luego plátano? ¿O primero plátano y luego papaya? No, no importa. Al final va a salirte el mismo jugo. No importa el orden en el que escojas las frutas
para el jugo, no interesa. Entonces, como no interesa, no afecta, no importa, utilizamos combinación, ¿ya? Entonces, combinación de 4 elementos donde solamente vamos a utilizar 2. Factorial de los 4, dividido entre factorial de 2, multiplicado por la diferencia de estas cantidades de aquí, en forma de factorial. Resolviendo, llegaremos a la conclusión de que hay 6 maneras diferentes de preparar este jugo del cual estamos hablando. Entonces, recuerda, variación, sí importa el orden. No entran todos los elementos. Combinación, no importa el orden. Tampoco entran todos los elementos. Permutación con repetición. Participan todos los elementos sin importar el orden, ¿ya? Sin importar el orden, pero de esos elementos, de todos los elementos que van a participar, van a haber algunos repetidos. ¿Ya? Muy bien. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a dirigirnos a la práctica y a ver qué situaciones tenemos para el día de hoy. ¿Ya? Empecemos entonces. Pregunta 1 dice, de un grupo de 12 personas, ¿cuántos comités de 3 integrantes se podrán formar? Muy bien. A ver, entonces, vamos a editar esta parte. Tengo 12 personas, ¿ya? Imaginemos que tengo 12 personas, ¿ya? Y vamos a formar un comité. Ya está. Entonces, vamos a formar un comité y solamente vamos a requerir a 3 personas. ¿Ya? Entonces, imaginemos que de las 12 personas yo escojo a la persona a la persona B y a la persona C. Ahí está mi comité. Mira, ahí está mi comité. Listo. Y quizás digan, no. Hay que escoger primero a la persona B, luego a la persona C y luego a la persona A. Y ahí está nuestro comité. Pero quizás alguien dice, no, espera, no me gusta cómo lo estás escogiendo. Primero a la C, luego la A y luego la B. Ahí está nuestro comité. ¿Te das cuenta que el comité sigue siendo las mismas personas? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que sigue siendo las mismas personas? ¿Importa el orden en las que las hemos escogido? ¿Importa el orden primero A, luego B y luego C? B, C, A, C, A, B. Si al final son las mismas personas. ¿Importa el orden? No, profe, no importa. Entonces, como no importa el orden, ¿qué utilizamos? ¿Combinación o variación, muchachos? ¿Qué usamos? Muy bien. Ajá. Muy bien, correcto. Acá en el chat, combinación. Tienes razón, ¿eh? Utilizamos combinación. Entonces, vamos a utilizar combinación de 2 elementos donde solamente van a participar 3. Nada más, solo participan 3. Muy bien. Entonces, la propiedad indicada. A ver, si es combinación, tienes que sacar el factorial del total. Factorial de los 12 dividido entre el factorial de los elementos que vamos a tomar en cuenta, multiplicado por la diferencia de estos dos factoriales. 12 menos 3, 12 menos 3, 9, profe. 9 ¿qué? 9 factorial. Listo, teniendo en cuenta eso, lo resolvemos y ya, ¿no? Y esa vendría a ser la solución. Bien, entonces lo resolvemos. Ya sabes que podemos simplificar, ¿no? Factorial de 9 se va, lo simplificamos, quedaría 1. Si le simplifico acá también factorial de 9, me quedaría 10 por 11 por 12. ¿Está bien? Estoy simplificando, ¿eh? Ojo ahí. Listo. Ahora, factorial de 3, esto sabemos que es 6. ¿Está bien? Esto es 6. Profe, esto es 6. Eso se puede simplificar, claro. Le saco la sexta y al 12 también le saco la sexta. Acá quedaría 1 y acá quedaría 2. Por lo tanto,
¿ya? Por lo tanto, multiplico 10 por 11, 110. 110 por 2, 220. Y esa vendría a ser la respuesta de este ejercicio. Muy bien, entonces 220 formas en las que podemos formar este comité que me están pidiendo. Muy bien, ejercicio número 1, por favor. Tómale una captura de pantalla. Bueno, acá la pregunta es sencilla porque nos piden calcular el de variación de 6 con respecto a 4, o perdón, de 4 con respecto a 6, más variación de 3 con respecto a 7. ¿Ya? A ver, entonces, teniendo en cuenta la forma, o perdón, la propiedad de la variación, ¿ya? Vamos a aplicarla y vendría a ser pues de esta manera. Sería variación de 4 con respecto a 6. Esto es igual a factorial del total, es decir, factorial de 6. Ya vamos a ponerlo un poquito más grande. Factorial de 6 dividido entre el factorial de la diferencia de estos dos. Es decir, 6 menos 4 es 2. Y ponemos acá factorial. Más, acá igualito, sería factorial del total, es decir, factorial de 7, dividido entre el factorial de la diferencia de estos dos elementos. 7 menos 3 vendría a ser 4. Factorial de 4. Listo. Resolviendo esto entonces, ya resolviendo esto entonces, a ver un momento. Muy bien, como iba diciendo, entonces resolviendo esto de acá, yo puedo simplificar, le quitamos aquí, simplificamos factorial de 2, que vendría a ser 1, y acá también simplificamos factorial de 2, y nos quedaría así, ¿no? Nos quedaría 3 por 4 por 5 por 6. ¿Ya? Eso es lo que nos quedaría al simplificar. Si yo hago lo mismo acá, simplifico factorial de 4, que me quedaría 1, y acá también le simplifico factorial de 4, me quedaría 5 por 6 por 7. Listo. Bien, entonces, resolviendo pues lo que tenemos, me quedaría 3 por 4 por 5 por 6. A ver, esto lo podemos hacer. A ver, 5 por 6 sería 30. 30 por 4 sería 120. 120 por 3 vendría a ser 360. Entonces acá tendríamos 360 más. Y acá tenemos 5 por 6, que vendría a ser 30. 30 por 7 vendría a ser 210. Sumando entonces 360 más 210, hacemos un total de 570. ¿Ya? Entonces el resultado de aplicar variación vendría a ser en total 570. Listo, por favor, vuelvo a decir, tomamos captura de pantalla. Nos dicen, ¿cuántos productos diferentes pueden formarse con los números 2, 4, 5, 6, 7 y 9 tomados de 4 en 4? Ok. A ver. Mira. Vamos a escoger productos, o perdón, vamos a calcular productos. Ya dice productos diferentes. ¿Qué es producto? El resultado de una multiplicación. ¿Correcto? Bien. ¿Cuántos elementos tenemos para elegir? Pues tenemos 6. Tenemos 6. Ya está. Entonces, de esos 6 elementos, yo voy a solamente escoger, dice, 4. Nada más. O sea, de los 6 que veo aquí, solamente puedo escoger 4. ¿Importa el orden en el que yo escoja a los elementos o no importa el orden? Esa es la pregunta más importante de la clase. ¿Importa o no importa? ¿Afecta en algo o no afecta en algo? Entonces, si tú quieres un producto, imaginemos que seleccionamos al 4, al 5, al 2 y al 7.
Entonces yo digo, a ver, entonces 2 por 4 por 5 y por 7. Ya está, los escogí de esa manera. Y bueno, yo ya sé que el resultado va a ser pues un número, ¿no? Que en este caso vendría a ser 280, si es que no me equivoco. Entonces, ¿pero qué hubiese pasado si yo escogía primero al 7, luego al 5, luego al 4 y luego al 2? ¿Hubiese afectado si es que yo los escogía de esa forma? Pues te das cuenta que no. ¿Por qué, profesor? Porque esto al final va a seguir siendo 280. Esto al final, así lo hayas escogido de esta manera, seguirá siendo 280. O sea, profe, que si yo escogía primero al 5, luego al 2, luego al 7 y luego al 4, ¿quiere decir usted que seguiría siendo 280? Sí, seguiría siendo 280. Entonces, ¿importa el orden en el que yo los escojo? Pues la respuesta es que no. No importa el orden, porque el resultado no va a variar, no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo resultado, escojas estos números como los escojas. Ah, ya entró. Entonces, profesor, como no importa el orden, no interesa, no afecta, ¿qué utilizo? ¿Variación o combinación? Muy bien, creo que ya está claro, ¿no? Tenemos que utilizar combinación. Entonces vamos a aplicar combinación de 6 elementos donde solamente van a participar 4 de ellos. Entonces, la propiedad de combinación, ¿cómo sería? Bueno, sería así, ¿no? Factorial del total, es decir, factorial de los 6, dividido entre el factorial de los que se van a tomar en cuenta, factorial de 4, multiplicado por la diferencia de estas dos cantidades, que es 6 menos 4, eso vendría a ser 2. 2 factorial. Listo. Como nosotros ya sabemos simplificar, simplificamos factorial de 4, que vendría a ser 1, factorial de 6, al factorial de 6, perdón, le simplificas factorial de 4, y te quedaría 5 por 6. ¿No? 5 por 6. Ya está. Bueno, también puedo simplificar. Factorial de 2 es 2. Puedo sacarle mitad, que vendría a ser 1, y mitad, que vendría a ser 3. Finalmente, multiplicamos 5 por 3, y eso nos da como respuesta 15. Y esa vendría a ser la respuesta de este ejercicio. Bien, dice, se tiene una fila con 5 asientos. ¿De cuántas maneras, ahí debería decir maneras, se podrán sentar a esa fila 8 personas? Interesante. ¿Ya? Entonces, tenemos 8 personas y una fila que solamente tiene 5 asientos. ¿Está bien? Ajá. Ya. A ver. Entonces, vamos a pensar. Imaginemos, ¿no? ¿Importa el orden o no importa el orden? ¿Y por qué? ¿No? A ver, imaginemos que las 8 personas son estas letras, ¿ya? A, B, C, D, E, F, G y H. Ahí están las 8 personas. Y aquí está, pues, la fila de asientos, ¿ya? Muy bien. Y aquí está, pues, nuestro amigo, el de los fierros, ¿no? Bueno, ya no importa, no importa. También aparecerá un ratito en la grabación. Ok, bien. Entonces, iba diciendo, de estos 8 que vemos acá, solamente van a participar 5 en la fila, ¿correcto? Solamente van a participar 5. Imaginemos pues que escogemos de esta manera, ¿ya? Escogemos a, luego se va a sentar con C, luego con D, luego entra la F y finalmente H, ¿ya? Imaginemos que esos son los 5 escogidos, ¿está bien? Pero yo digo, a ver, imaginemos que los cambiamos. A los mismos los cambiamos. Primero D,
luego H, luego A, luego C y finalmente F. Ya está. Entonces, la pregunta es, ¿afecta la manera en que yo los he colocado a estas personas en la fila o no afecta? Pues, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si A es su amigazo de C? Son patas, ¿no? Son yuntas, como dicen, ¿no? Son uña y mugre, ¿no? No pueden estar separados. Ya está. Pero ahora en la siguiente, aunque participan los mismos, A y C están separados. La pregunta sería, oye, si están en el cine, ¿disfrutarán la película estando juntos o estando separados? ¿Hay variación? ¿Cambia? Pues la respuesta es que sí afecta, ¿no? No es lo mismo que A y C se sienten juntos que A y C estén separados. No hay goce, no hay diversión, no hay alegría. Ah, ya. Entonces, como no interesa, o perdón, como sí interesa la posición que cada uno ocupe y la manera en la que tienen que estar asociados, entonces estamos frente a un ejercicio en el que sí importa el orden. Entonces, si importa el orden, ya no tenemos que utilizar combinación. Ya no tenemos que utilizar combinación. Tenemos que utilizar ahora variación. Porque importa la manera en la que los coloquemos. Entonces vamos a utilizar variación de 8 personas y de esas 8 solamente van a participar 5. ¿Y cómo es variación de 8 y 5? Bueno, según la propiedad que hemos visto, es factorial del total, es decir, factorial de 8, dividido entre el factorial que hay en la diferencia de estos elementos. 8 y 5, si los restas quedaría 3. ¿Ya? Ponemos acá factorial. Simplificando, quedaría 1. Simplificando, me quedaría 4 por 5 por 6 por 7 y por 8. ¿Ya? 4 por 5 por 6 por 7 y por 8. Si hacemos esa multiplicación, tendríamos en total 6.720 formas en las que podemos ordenar a estas 5 personas. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces tenemos ya el ejercicio número 4. Listo. Me preguntan, profesor, ¿por qué importa el orden? Ah, ya, ok. ¿Podemos repetirlo? Claro que sí. Bien, aquí importa el orden porque pongamos solamente una situación. Ya, imaginemos que A y C son amigos, muy amigos, muy amigos. ¿Ya? Obviamente va a importar que A y C estén juntos en la fila para, no sé, para ver la película. Imaginemos. Pero no va a ser lo mismo si es que participan los mismos compañeros, pero ahí se están separados. ¿Por qué? Porque ellos son amigos, ¿no? Lo disfrutan. Quieren estar juntos siempre, en las buenas y en las malas, pero acá están separados. ¿Afecta? Sí, afecta. Claro que sí, afecta. Es como que te digo, oye, a F le gusta H, quieren sentarse juntos, pero no sé, pues no, viene el profe y le, no, H te sientas acá, F te sientas acá. ¿Importa el orden? Claro, afecta. Claro que sí. No es lo mismo sentar a la persona a D, o perdón, a C, D, F y H, que sentarlos primero a D, luego a H, luego a, luego a F y luego a C. No, no es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Listo, tomamos captura de pantalla en la pregunta número 4. 5 nos dicen, se tienen los dígitos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes se podrá formar? Ajá. Entonces, de todo el grupo, ya que son
7, ¿no? 7 elementos, 7 cifras, solamente van a participar. ¿Cuántos van a participar? 4 nada más. Entonces imaginemos que tú tienes a tus 4. 2, 4, 7 y 9, imagínate. Entonces lo acomodas así, 2, 4, 7 y 9. ¿Qué número tienes? 2479. Pero imaginemos que ahora los acomodas de esta manera. Primero 2, 7, 9 y 4. Tienes 2794. Pero tú dices, no, vamos a escoger a los mismos, pero de esta manera. Ahora ya quiero que el 9 esté primero, el 2 aquí, el 7 acá y el 4. ¿Qué tienes? 9274. ¿Son los mismos o los mismos elementos? Sí, pero están ordenados de otra manera. ¿Afecta en algo? ¿Afecta que primero ponga el 2, luego el 4, el 7 y el 9? ¿O que ponga el primero el 2, el 7, el 9 y el 4? ¿O que ponga el 9, el 2, el 7 y el 4 en ese orden? ¿Afecta o no afecta? Pues te das cuenta que sí. Porque si yo los acomodo de esta manera, formo el 2479. Si yo los acomodo de la tercera manera, formo el 9274. Son resultados distintos, tienen un valor diferente. Entonces sí importa el orden en el que yo acomode a los elementos. Entonces, como sí importa el orden, no utilizamos combinación. Vamos a utilizar variación. Variación de, ¿cuántos son? 7, en el que solamente van a participar 4. Entonces la propiedad de variación indica factorial del total, factorial de 7, dividida entre la diferencia de estas cantidades de aquí. 7 menos 4 vendría a ser 3. Listo, podemos simplificar esto, le quitamos factorial de 3, quedaría 1. Simplificamos aquí factorial de 3 y quedaría 4 por 5 por 6 por 7. ¿Y eso cuánto vendría a ser? Si no me equivoco, 840, ¿no? 840. Ya está, 840. Entonces, de 840 maneras, podemos formar números de 4 cifras, escogiendo 4 de este grupo de acá. ¿Ya? Listo, problema 5. Ya para ir cerrando nuestra clase, recuerda, cuando te das cuenta que de todos los elementos van a participar unos cuantos, pero sí importa el orden, entonces utilizas variación. Pero si de todos los elementos van a participar unos cuantos, pero no importa el orden porque el resultado sigue siendo el mismo, entonces utilizarás combinación. ¿Correcto? Muy bien. Finalmente, el ejemplo número 6 nos dice lo siguiente. Con todas las letras de la palabra carretera, ¿cuántas palabras se pueden formar sin importar su significado y pronunciación? Entonces, claramente nos están diciendo con todas las letras. Es decir, que voy a formar palabras utilizando todas las letras de la palabra carretera. ¿Cuántas letras son? Pues son 2, 4, 6, 8, 9 letras. ¿Correcto? 9 letras. Entonces, como dijimos en la teoría, imaginemos que tenemos pues esta palabra, ¿ya? Vamos a poner aquí carretera. Profe, ¿participan todos los elementos? Sí. Entonces, si participan todos los elementos, ¿ya? No voy a utilizar ni combinación ni variación. ¿Por qué? Porque dijimos que combinación y variación de todos los elementos solamente participan algunos. ¿Ya? Solamente participan algunos. Entonces, si todos van a participar, acá tienes que utilizar permutación. Todos participan, todos. ¿Ya?
Pero hay un detalle que si te das cuenta que si tú ordenas, te das cuenta que hay elementos que se repiten. Por ejemplo, esta A y esta A se repite. ¿Cuántas veces? Dos. Dos veces. Aparece dos veces. ¿Cuántas veces aparece la R? Tres veces. La E aparece dos veces. Ya está. Entonces, como aparece dos veces, tres veces la R y dos veces la A, entonces, y van a participar todos los elementos, tenemos que utilizar permutación, pero con elementos repetidos. ¿Ya? Permutación, pero con elementos repetidos. Entonces, para eso tenemos una propiedad que está en la ficha, que vendría a ser permutación con repetición de 9 elementos en que se coloca aquí en la parte baja la cantidad de veces que aparece cierto elemento. Por ejemplo, la A aparece dos veces, entonces yo pongo 2. Otro elemento que aparece cierta cantidad de veces, la R, aparece 3 veces. También la E aparece 2 veces. Listo, entonces sería permutación con repetición de 9 con respecto, de 2, 3 y 2 con respecto a 9. Quedaría así, pues, ¿no? Aplicando la propiedad, vendría a ser factorial del total, ¿ya? Factorial del total, que vendrían a ser 9, dividido entre la multiplicación de todos estos cantidades que vemos aquí. O sea, sería factorial de 2, multiplicado por factorial de 3 y de vuelta multiplicado por factorial de 2. Listo. A ver, entonces aquí vemos, podemos simplificar, ¿no? A ver, a ver, a ver. Si yo simplifico, por ejemplo, factorial de 3 aquí, quedaría 1. Y acá si yo le simplifico también a él factorial de 3, tendría una operación bastante extensa, ¿no? Sería 4 por 5 por 6 por 7 por 8 y por 9. ¿Ya? Listo. En la parte baja tendría, esto es 2. 1 por 2 es 2. Y acá también sería 2. Entonces yo puedo simplificar aquí. Mitad que vendría a ser 1. Mitad que vendría a ser 2. Acá mitad que vendría a ser 1. Y acá también mitad que vendría a ser 1. Por lo tanto, lo que me estaría quedando vendría a ser 5 por 6 por 7 por 8 y por 9. ¿No? 5 por 6 por 7 por 8 y por 9. Haciendo pues esa multiplicación, ahí sí ya vuelo, muchachos. A ver, ¿cuánto es? A ver, por favor, si alguien pudiera tener la gentileza de multiplicar todo eso y confirmar cuánto es el resultado. Muy bien, listo. Gracias, Fabiana. Acá nos dicen que es 15.120. Wow, es un número muy grande. Listo, 15.120 y nuestro compañero Llanos, bueno, su compañero Llanos también lo confirma. Muy bien, gracias a ambos. Entonces, esa vendría a ser la respuesta. Mira, con carretera, ¿te imaginas formar 15.120 palabras sin importar que se pronuncien o no se pronuncien, sin importar su significado? Ahí lo tienes. Ya, ejercicio número 6 y último del día de hoy.